Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de transistores BJT, por sus siglas en inglés Bipolar Junction Transistor o transistor de unión bipolar. Estos transistores son muy utilizados en amplificación y en conmutación, y debido a la importancia de estos dispositivos en la electrónica es que vamos a mirar cómo funcionan, cómo se polarizan y cómo están construidos por dentro. Un transistor es un dispositivo de tres terminales conformados por materiales tipo PNP o en su defecto NPN. Como nos damos cuenta acá, el material que está en la mitad es de un tamaño mucho más pequeño que el de los extremos, y por lo tanto ese material va a estar conectado a un terminal llamado la base. El material que se encuentra en la parte de arriba en tamaño es un poco menor al material que se encuentra en la parte de abajo, y pues esa es la diferencia entre lo que es el colector y el emisor. Es decir, así está conformado un transistor por dentro, ya sea PNP o NPN. El símbolo de un transistor PNP es este y el símbolo de un transistor NPN es este. Yo sé que es un dibujo un poco raro, pero pues es fácil de memorizar por el tema de que en el PNP la flechita viene del emisor y apunta hacia el centro, y en el NPN pues es al revés. Viene al centro y apunta como hacia el emisor. Para propósitos de este video voy a hacer ejemplos con transistores NPN, aunque si quisiéramos hacer ejemplos con PNP, pues lo que hacemos es invertir la polaridad de las baterías que se utilicen como ejemplo, y también invertimos la polaridad de las corrientes. En un transistor NPN tenemos dos uniones, NP y NP, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Dos diodos, como muestra la figura. Ya que la parte P es la base, pues entonces la parte P es el ánodo de los dos diodos, un cátodo es el colector y el cátodo del otro diodo es el emisor. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos nosotros con los diodos? Polarizarlos para mirar cómo era el comportamiento en directa o en inversa. Pues eso es lo que vamos a hacer con los diodos del transistor, polarizar el transistor. ¿Cuál es el objetivo de polarizar un transistor en directa? Pues que el transistor esté dentro de una región deseada para garantizar una buena amplificación. Recordemos que estos transistores se utilizan en amplificación. Ese es el propósito principal de los BJT, amplificar corriente. Entonces, para eso necesitamos saberlos polarizar en directa para que estén dentro de una región deseada. Entonces, el objetivo de este video es hablar de dos tipos de polarización: polarización en base común y polarización en emisor común. Aunque existen más tipos de polarización, pero pues para no hacer tan largo este video. Entonces, esta es una forma de polarizar el transistor. Es decir, polarizar el primer diodo en inversa y polarizar el segundo diodo en directa, y vamos a mirar qué es lo que sucede cuando hacemos esto. Al polarizar el diodo de abajo en directo, pues la unión NP de esta parte, es decir, la unión N y la unión P que está polarizada en directa, para garantizar lo siguiente. Aquí, como tenemos un material dopado con impurezas donadoras, entonces las impurezas donadoras, que son los electrones, se van a combinar con estos huecos. Pero como tenemos acá 12 electrones y tenemos apenas 3 huecos, pues de esos 2 electrones, solamente 3 electrones se van a recombinar con estos huecos, y vamos a tener un flujo de electrones en sentido inverso de las manecillas del reloj. La corriente convencional es en el sentido opuesto, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, los electrones que no se pudieron recombinar con esos huecos se van a ir al colector. Por eso el nombre de colector, porque recolecta esos electrones, y debido a que este diodo se encuentra polarizado en inversa, entonces el terminal positivo de esta batería va a jalar esos electrones y vamos a tener un flujo de electrones en este sentido, y por corriente convencional la dirección sería opuesta. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una corriente de base convencional, una corriente de colector convencional y una corriente del emisor convencional en este sentido. Ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la corriente en el emisor es igual a la corriente en la base más la corriente en el colector. Pero como la mayoría de electrones que estaban aquí en el emisor se fueron para el colector, entonces podríamos decir que la corriente en el emisor es igual o parecida a la corriente en el colector. En segundo lugar, supongamos que este diodo no lo polarizamos, es decir, el voltaje de la batería es igual a cero. Al no estar polarizado, pues no vas a tener ninguna corriente en la base, pues ya que estos electrones van a tener más dificultad de romper esta barrera de potencial.
ya que no hay una polaridad. Sin embargo, a veces se presentan ciertas corrientes de fuga aquí en el colector, pero esas corrientes de fuga son muy pequeñas. Entonces nosotros podemos decir que si no hay corriente en la base debido a que no tenemos polarización, pues tampoco vamos a tener ninguna corriente ni en el colector ni en el emisor. Entonces podríamos asegurar, o más bien intuir, de que la corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente de la base multiplicado por un beta. Ese beta es lo que se conoce como el beta del transistor. Entonces, ya estas tres conclusiones me las voy a llevar para la diapositiva siguiente. Y aquí tenemos la primera configuración, que es en base común. ¿Por qué se le conoce como base común? Porque el tierra está conectado a la base. Entonces, el circuito de entrada es el circuito que vamos a analizar con el diodo que está polarizado en directa. Recordemos que este diodo está polarizado en inversa con esta batería y este diodo se encuentra polarizado en directa. Como este diodo se encuentra polarizado en directa, entonces aquí le vamos a conectar una resistencia aquí en el emisor, es decir, entre el emisor y en la parte negativa de esta batería le vamos a conectar una resistencia para limitar la corriente. Si esto es un transistor de silicio, entonces el voltaje tiene que superar los 0,7 voltios para que el diodo empiece a conducir. Con una resistencia de 10K y un voltaje de 12 voltios estamos garantizando una corriente aquí en la base de 4.85 microamperios, que es una corriente muy pequeña para este transistor. Este es un transistor muy utilizado, es el 2N2222, es un transistor NPN. ¿Cómo sabemos que es NPN? Pues por la letra N que hay aquí en toda la mitad, bueno, en esta parte. Entonces ya sabemos que este es un transistor NPN. Entonces aquí ya tenemos una corriente de base y estos son los parámetros de entrada, una corriente de base definida. Ahora, con la corriente de base definida, nosotros estamos viendo acá que existe una corriente de colector de 1.13 miliamperios. Y tenemos una corriente de emisor de 1.13 miliamperios. La primera conclusión la estamos confirmando. Corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Es decir, que ambas corrientes van a tener una ligera diferencia y esa ligera diferencia se va a medir con el parámetro alfa, en donde alfa es aproximadamente igual al 100%. Y aquí pues estamos viendo la otra conclusión. Si esto es una corriente de 4.85 microamperios, entonces la corriente de colector es de 1.13 miliamperios. Es una corriente un poco más grande. Es decir, que beta a veces IB es igual a la corriente del emisor. Y en los transistores el beta oscila entre los 500 a los 400 dependiendo pues del tipo de transistor que estemos utilizando. Entonces, en pocas palabras, este es nuestro circuito de salida, el de colector. Tenemos un voltaje colector base, o bueno, aquí se me olvidó rotular esto con el voltaje colector base. Este es el voltaje colector base y tenemos una corriente de colector en este sentido y tenemos una corriente de colector de emisor también en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar acá? Nosotros vamos a mirar que la corriente en el colector está en función del voltaje colector base. Si nosotros tenemos como entrada una corriente base de 4.85 microamperios constante, entonces a cualquier variación del voltaje colector base vamos a tener que la corriente en el colector permanece constante. Vamos a mirar aquí en el Proteus. Aquí tenemos nuestro circuito. Yo cierro acá el interruptor. Tenemos 4.87 microamperios en la corriente base. Tenemos una corriente de colector de 1.13 miliamperios. Hago variar el voltaje colector base, digamos aquí a 20 voltios. Y la corriente en el colector permanece constante de 1.13 microamperios. Perdón, de 1.13 miliamperios. Otra vez volvamos a dejar esto en 12 voltios. Ahora hagamos incrementar la corriente en la base incrementando el voltaje de esta fuente. Entonces, si el voltaje en si la corriente en la base incrementa a 8.36, significa que hemos amplificado esta corriente a 1.92 miliamperios. Entonces ya con eso pues estamos confirmando de que la corriente en el colector depende, bueno, es directamente proporcional de lo que sucede con la corriente aquí en la base y que no importa
el voltaje que yo tenga aquí en la base colector, la corriente va a permanecer constante a un valor constante en la corriente de la base. Si operamos el transistor dentro de, con estas polaridades de estas baterías, estamos dentro de la región activa. Ahora, si el voltaje colector base, que es el de acá, le invertimos la polaridad, es decir, hacemos que ese voltaje sea menor o igual a 0, es decir, al invertir la polaridad, que es lo que estamos haciendo, pues estamos polarizando las dos uniones de estos diodos en directa. Por lo tanto, hemos entrado a una región de saturación. Por el contrario, ¿qué pasa si a esta batería le invertimos la polaridad? Es decir, estamos trabajando con corrientes de base menores o iguales a 0 microamperios aquí en la corriente de base, ya que invertimos la polaridad de esta batería. Pues que las dos uniones se polarizaron en inversa, y al polarizarlas en inversa, pues no vamos a tener una corriente de base y tampoco vamos a tener una corriente ni en el colector ni en el emisor. Vean, voy a amplificar un poco más esto para que se den cuenta pues de que con una corriente negativa o igual a 0 tenemos corrientes tanto de colector como del emisor igual a 0 miliamperios. Por lo tanto, ahí entramos en la región de corte. Entonces, este es un panorama muy básico, muy general de lo que es la configuración en base común. Y lo que yo quería mostrar con esto es que aquí tenemos tres regiones de operación del transistor. La región activa, donde las líneas son puramente horizontales. La región de saturación, en donde la curva es una curva como la que tenemos acá. Y esta es la región de corte. ¿Listo? Bueno, antes de proseguir con la siguiente configuración o con la siguiente polarización, aquí tenemos un transistor 2N22 de 22. Es fácil identificar los pines porque el encapsulado tiene una forma de D si lo vemos desde arriba. Allá podemos identificar que este es el emisor, la base y el colector. Si ponemos nuestro transistor en las ranuras aquí de un multímetro, donde dice emisor, base, colector, y la perilla la ponemos en NPN, pues este multímetro nos va a medir el beta. Ese beta del transistor es en condiciones, bueno, ahí digamos yo medí eso en condiciones a temperatura ambiente. El beta de un transistor, por desgracia, tiende a variar muchísimo con la temperatura. Pero bueno, a temperatura ambiente, este es el beta de nuestro transistor 2N22 y pues este 157 está dentro del rango que tenemos aquí establecido. Bien, ahora vamos a pasar a una configuración que se utiliza mucho y es la configuración en emisor común. En emisor común lo que hacemos es coger esta batería y conectarla de esta forma, y por eso se llama emisor común, porque el emisor viene conectada a tierra. Ahora, las condiciones se mantienen. Corriente en el colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, y aquí tenemos pues nuestra ganancia en corriente directa, que es el beta del transistor, que es la corriente del colector dividido entre la corriente de la base. Esta es una ganancia en AC, pero de eso vamos a hablar después. Vuelvo y repito, el objetivo de este video es aprender a polarizar un transistor para que opere dentro de una región deseada. Como esta es la configuración que más se utiliza, entonces de esta sí vamos a detallar un poco más. Entonces lo primero que hacemos acá es conectarle dos resistencias, una resistencia de base y una resistencia de colector, como muestra la figura. Entonces el circuito de entrada es el circuito que tiene el diodo polarizado en directa, que es este diodo de acá. Y en el circuito de entrada lo que necesitamos es calcular la corriente de base. ¿Cómo vamos a sacar la corriente de base? Si tenemos una resistencia, por ejemplo, de 1000 kiloohmios y un voltaje BBB de 12 voltios, entonces por ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje que cae en esta resistencia es BBB menos 0,7 voltios que se come el diodo de este transistor, y por lo tanto tenemos que el voltaje en RB pues es igual a BBB menos 0,7. Por ley de Ohm, la corriente en la base multiplicada por la resistencia es igual a todo esto que tenemos acá. Despejando la corriente en la base es BBB menos 0,7 sobre RB. Si reemplazamos el voltaje BBB por 12 voltios y la resistencia de la base por 1000K, entonces la corriente nos va a dar aproximadamente de 11.4 microamperios, que eso lo podemos mirar aquí en el Proteus, aquí en esta gráfica. ¿Ven? 11.4 microamperios. Este, digamos, es el circuito o el parámetro de entrada
en la base. Ahora, acá tenemos la malla y esta va a ser la malla salida, que en la malla salida, que lo que nosotros vamos a ver, vamos a medir la corriente en el colector en función del voltaje colector emisor del transistor. Ustedes podrían pensar, ay, pues si el beta del transistor es constante, entonces si tenemos una corriente de base constante, pues la corriente en el colector no va a cambiar. Es decir, la corriente en el colector va a permanecer constante, ya que el beta pues es constante y la corriente en la base es constante a 11.4 microamperios. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque por ley de voltajes de Kirchhoff podemos decir que el voltaje colector emisor es igual al voltaje VCC de 10 voltios menos el voltaje que cae aquí en esta resistencia. Sabemos que el voltaje en esta resistencia es la corriente de colector multiplicado por la corriente en RC. Perdón, la corriente colector multiplicado por la resistencia RC. Ese es el voltaje colector emisor. Es decir, si hacemos variar el voltaje colector emisor, vamos a ver que la corriente en el colector también va a variar. Ya no va a ser una línea recta, sino va a tener una pendiente. Y eso lo vamos a mirar aquí en el Proteus. Voy a poner esto de 10K. Le doy acá OK. Le doy play a la simulación. Entonces tenemos voltaje colector emisor de 0.13 voltios y tenemos una corriente de 1 miliamperio. Es decir, aquí tenemos 0.13 voltios aquí en voltaje colector emisor y 1 miliamperio en el colector. Ahora, yo pongo la resistencia en 5K. Es decir, en 5K, ¿qué pasó? Aumenta el voltaje colector emisor a 0.22 voltios y por lo tanto la corriente aumentó casi a 2 miliamperios. Es decir, que en 0.22 voltios del voltaje colector emisor la corriente aumentó. ¿Qué significa? Que aquí la función, o bueno, la recta de la corriente de colector en función del voltaje colector emisor ya no es tan horizontal, sino ya tiene una ligera inclinación. Eso es para una corriente de base constante de 11.4 microamperios. Pero por ejemplo, si nosotros cambiamos la resistencia y metemos una corriente de 20 microamperios, de 30 microamperios, pues vamos a tener una recta una encima de otra y esta va a ser la curva del transistor en la región activa. ¿Listo? Pero así como en la configuración de base común, nosotros tenemos tres zonas. La primera zona es la región activa con una ligera pendiente a una determinada corriente de base. También tenemos una región de saturación y también tenemos una región de corte. En la región de saturación, cuando llegamos a la región de saturación, cuando el voltaje colector emisor se hace lo suficientemente pequeño. Hacerlo suficientemente pequeño, nosotros vamos a llegar a una corriente de saturación máxima. Y cuando nosotros disminuimos tanto ese voltaje que prácticamente lo hacemos muy cercano a cero, pues prácticamente la linealidad aquí se destroza por completo y aquí el transistor entró en saturación. Al entrar en saturación, como el voltaje colector emisor es casi igual a cero, podemos decir que el transistor se comporta como un cortocircuito. ¿Listo? Ahora, en la región de corte sucede todo lo contrario. En la región de corte, la corriente de base es igual o menor a cero. Entonces, aquí en el simulador, al hacer la corriente de base muy pequeña, digamos que hacemos una corriente de base tan pequeña que prácticamente acá no tenemos corriente ni en el colector ni en el emisor. Estas corrientes que estamos viendo acá son unas corrientes de fuga. Unas corrientes de fuga que hay en el colector. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí con este valor de 0.05 miliamperios. Entonces, a pesar de que hay una corriente en la base igual o un poco, bueno, casi cerca a los 0 microamperios, igual hay unas corrientes aquí de fuga, pero podríamos decir que entramos a una zona de corte. Es decir, al no haber una corriente de base, la corriente en el colector y en el emisor se hace pero tan pequeña que podríamos decir que el voltaje colector emisor se aproxima al voltaje de la fuente. Y en pocas palabras, como la corriente es tan pequeña, el transistor se comportaría como un circuito abierto. Esa es la región de corte. Miren, aquí cuando yo abrí este interruptor,
Si la fuente es de 10 voltios, pues el voltaje colector emisor es casi cercano al de la fuente. Por lo tanto, podemos decir que aquí el transistor está en corte o está muy cercano al corte. Es decir, el circuito es un circuito abierto y por lo tanto la corriente disminuyó a 0.05 miliamperios. Entonces, en resumen, tenemos tres regiones: la región de saturación, la región de corte y la región activa. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en amplificación nosotros necesitamos dejar el transistor operando en la región activa, es decir, necesitamos estar lejos tanto de saturación como de corte. Entonces, para diseñar para polarizar bien un transistor debemos encontrar tanto la resistencia RC como la resistencia RB que me garanticen que yo esté en un punto de operación lejos de corte y de saturación. Y para eso, pues yo lo que necesito es tener estas curvas bien definidas y bien trazadas para encontrar los valores de estas resistencias. ¿Cómo yo voy a encontrar las curvas del transistor? Hay una forma bastante interesante acá en Proteus y es sacar estas gráficas de acá. Les voy a mostrar cómo se sacan esas gráficas acá en Proteus. Aquí yo estoy utilizando un transistor 2N3390 porque las gráficas me salieron mejor con este transistor que con el 2N2222. ¿Por qué? No sé, la verdad no sé. Entonces vamos a trazar las gráficas con este transistor. Lo primero que yo hago es acá utilizar una fuente en DC. Top. Y se lo va a poner aquí al colector. Miren que automáticamente acá me pone una C entre paréntesis de colector. Voy a hacer esto mismo para la base, pero pues en la base entra una corriente. Entonces aquí voy a poner fuente de corriente. Ok. Y lo que yo voy a medir es la corriente en el emisor. Entonces esto es como un sensor que va a medir la corriente aquí en el emisor. Como la corriente viene de arriba para abajo, pues la flechita la pongo de arriba para abajo. Y la pongo aquí, tocando tocando este cable. Aquí yo no le puse voltaje ni a esto ni a esto, ahí no pasa nada. Y vamos a medir con... Aquí yo me meto aquí en la opción de Graph Mode y con Transfer, simplemente pues yo lo que hago es ampliar acá. Y ahí me sale esta gráfica. Yo lo que hago acá es arrastrar esto hacia la gráfica para que me salgan estas líneas. Y si nos damos cuenta, aquí el sensor me apareció con la letra E de emisor. Ahora, esto lo puedo dejar un poco más grande por ahí. Y vamos a modificar acá estos parámetros. En la escala, yo quiero que la escala vaya de 0 a 10 voltios. Es decir, el valor de stop va a ser hasta 10 voltios. Y en cuanto al eje vertical, que es de la corriente, va a ser 10 miliamperios. ¿Listo? El eje horizontal va a ser el colector. Y aquí la fuente vertical, que es la de la corriente, pues va a ser la de la base. Entonces aquí yo le doy OK. Y aquí con el botón derecho le voy a simular en la gráfica. Bueno, yo no soy un experto en utilizar esta herramienta, la verdad es la segunda o la tercera vez que utilizo esta gráfica, entonces yo también estoy como aprendiendo un poco de cómo utilizar esto. Entonces aquí tenemos la curva de un transistor. Entonces, si nosotros amplificamos un poco mejor esto y le tomamos un pantallazo, pues es lo que tenemos aquí en estas diapositivas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos que a un determinado voltaje colector emisor, el voltaje entró en una región de saturación. Y pues esta es la región de corte de aquí, de 0 miliamperios para abajo. Ahí entramos en la región de corte y esta es la región de saturación. Y todo esto es la región activa. Yo intenté comparar esta gráfica con unas gráficas que saqué de un libro de electrónica de Boylestad y me di cuenta de que esta curva es la de 50 microamperios para una corriente de base y cada línea tiene una separación de 5 microamperios, es decir, 45, 40, así sucesivamente, pues hasta llegar a los 0 microamperios. Entonces, ¿por qué es importante estas
estas curvas del transistor, porque con estas curvas del transistor es que nosotros vamos a sacar las respectivas resistencias para que el transistor esté operando en la región activa y esté lejos de tanto del corte como de saturación. Entonces, para eso necesitamos nuestras líneas, que ya las tenemos acá marcadas, y lo otro que necesitamos es la famosa recta de carga. Miren, de esta ecuación yo me la llevo para esta diapositiva y de esta ecuación yo despejo la corriente. Aquí tengo la corriente en función del voltaje colector emisor y si nos damos cuenta esto es una línea recta con pendiente negativa. Corta al eje vertical justamente cuando voltaje colector emisor es igual a 0. Por lo tanto queda este término acá que es voltaje colector, perdón, el voltaje de la fuente dividido entre la resistencia del colector. Es decir que esta va a ser nuestra corriente de saturación. Ahora, el corte con el eje horizontal, perdón, va a ser cuando la corriente de colector sea igual a 0. Es decir, cuando esta corriente es igual a 0, voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente. ¿Listo? Entonces, ya trazando nuestra recta de carga, vean que la recta de carga solamente depende del valor de la fuente y depende del valor de la resistencia. ¿Listo? Este BC sobre RC pues es la corriente máxima, o bueno, la corriente de saturación. ¿Listo? Y aquí yo tengo que encontrar el punto Q de corte con las líneas que nosotros tenemos acá ya preestablecidas. Y es donde vamos a encontrar el punto en donde nosotros queremos que funcione nuestro transistor, en donde queremos polarizar más bien nuestro transistor. Entonces ahora sí, miremos bien esto a modo de ejemplo. Supongamos que a mí me dice que la corriente de saturación es de 10 miliamperios, es decir, parto desde acá y yo estoy trabajando con 10 voltios como voltaje de la fuente, es decir, que tengo otro punto acá marcado. Yo trazo esta línea recta y por lo tanto pues aquí tengo bastantes puntos de polarización para escoger. Supongamos que yo voy a escoger, la idea pues es no irme ni a saturación ni a corte, es decir, yo voy a escoger un punto por acá en el centro y el punto que yo voy a escoger justamente es este en donde corta la recta de los 20 microamperios. Aquí también hice exactamente lo mismo para que vean pues que es muy parecido. Esta es la gráfica que yo saqué del de Boylestad y esta es la gráfica del Proteus. ¿Listo? Y pues en ambos casos yo quiero, digamos, hacer esto con una corriente, digamos, de 20 microamperios en la base. Entonces, como la corriente de saturación es de 10 miliamperios, entonces con estos 10 miliamperios y con esta fórmula que tenemos acá, yo sé que voltaje de la fuente sobre la resistencia del colector es igual a 10 miliamperios. Despejando la resistencia del colector, tenemos lo siguiente. Tenemos que la resistencia del colector es 10 voltios sobre 10 mil amperios y por lo tanto la resistencia del colector es de 1 kilo ohmio. Ahora, como acá yo he cortado la recta de carga con 20 microamperios, entonces yo necesito en la base una corriente de 20 microamperios. ¿Cómo saco esa resistencia de la base para garantizar 20 microamperios? ¿Se acuerdan de esta fórmula de acá? Pues simplemente ahora, en vez de despejar la corriente, voy a despejar la resistencia de la base. Es decir, voltaje BBB menos 0.7 sobre 20 microamperios. Y es lo que tengo acá. ¿Cuál es el voltaje BBB? 12 voltios. Menos 0.7 sobre 20 microamperios nos da una resistencia aproximada de 165K. Y pues vamos a meter eso aquí en el Proteus. Entonces, 565K resistencia aquí de colector de cuánto fue que nos dio, de 1K. Yo cierro el interruptor y miremos aquí los parámetros que nos está arrojando el amperímetro y el voltímetro. 4.15 miliamperios y aquí tenemos 5.85 voltios. Ese es el punto de operación o el punto Q, las coordenadas del punto Q, tanto en voltaje como en corriente. Y si nosotros miramos aquí en la gráfica, pues es muy parecido. Miren que acá aquí en esta gráfica, en el de Boylestad, el voltaje de este punto Q es casi 5.85 voltios y aquí es un poco mayor de los 4 miliamperios.
4.15, 5.85. Lo mismo en esta gráfica. Bueno, aunque aquí de pronto difiere un poquito, no es tanto. Digamos aquí dio como 5.5 voltios. Aquí dio una corriente de 4, bueno, un poco mayor de los 4.15 mil amperios, pero pues la aproximación es muy buena. ¿Qué significa? Que el transistor lo tenemos operando aquí en este punto. Lo hemos polarizado para que funcione en este punto y esa es la forma como polarizamos un transistor. Ahora, por último, quiero que miremos aquí esta diapositiva. El punto Q se va a mover de dos formas. La primera, si nosotros mantenemos esta resistencia RC constante, pues significa que la recta negra permanece constante. Es decir, que para que el punto Q se mueva, lo que tenemos que hacer es variar la resistencia RB para que el punto Q se mueva por diferentes rectas de color rojo. Es decir, digamos 10 micros, 20 micros, 30 micros. Entonces, si nosotros disminuimos la corriente, la resistencia de la base, la resistencia de la base va a aumentar y por lo tanto el punto Q se va a estar moviendo hasta llegar a saturación. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, supongamos que nosotros mantenemos constante la resistencia RB garantizando una corriente de 20 micros en la base. Entonces, el punto Q, ¿cómo se va a mover? Pues haciendo variar la resistencia en el colector. Si la resistencia del colector varía, pues la pendiente de la recta de carga pues va a variar y por lo tanto el punto Q también va a variar, aproximándose también a la región de saturación. Entonces, si uno no quiere estar cerca de la región de saturación, uno siempre tiene que trabajar como en la mitad de la recta de carga. Por eso digo, para establecer los parámetros de la recta de carga y el punto Q, pues es importante tener muy bien definidas estas líneas de la curva del transistor. Bueno, en un próximo video vamos a mirar para qué sirven las famosas resistencias que se colocan aquí en el emisor, y eso simplemente es para mejorar la sensibilidad del transistor, ya que el transistor es demasiado sensible a los cambios que tiene la beta. Recordemos que la beta no permanece constante, entonces al no permanecer constante pues el transistor se vuelve, o sea, no es tan sensible, entonces por eso es importante conectarle una resistencia acá. Pero bueno, esto simplemente era una introducción para mostrarles cómo polarizar un transistor, cómo funcionaba un transistor y la importancia que tiene un transistor en aplicaciones como amplificación. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Ahí perdonarán por lo largo del video, pero pues traté de hacerlo lo más detallado posible. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.